De Gestión Ambiental y director de Cooperación. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. A ver, varios temas, pero empezaremos quizás por este de Mercedes Arauz. Ya marca aparentemente una línea de gobierno, que a eso van, a eso se apunta. Y el diagnóstico del cual parten señala, y esto se ha apreciado en varios debates que ha habido, inclusive con el ministro del Ambiente, es que las exigencias ambientales en el Perú son demasiado altas en comparación a otras exigencias de otros países de la región. En términos puramente objetivos, ¿esto es así? Bueno, si ese es el diagnóstico, yo creo que hay que preocuparse. Yo parto de la afirmación que no es así. Porque además lo que ha ocurrido en los últimos años en este gobierno es que ha habido un conjunto de medidas frente al diagnóstico que había, que se impuso, digamos, en la opinión pública, que en Perú había un exceso de trámites, un exceso de permisos, la tramitología, la permisología. Digamos, esos mensajes finalmente provocaron un cambio en las políticas públicas, la ley 3230, la ley 3327, dos decretos supremos, lo que se conocieron como los paquetazos ambientales, que lo que han hecho es reducir facultades, prerrogativas que antes tenía el Ministerio del Ambiente, y no solamente el Ministerio del Ambiente, sino una serie de organismos adscritos, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que han limitado claramente las capacidades de acción, las políticas públicas, las herramientas, la capacidad sancionadora del OEFA, y más bien ha habido retrocesos. Pero además a nivel internacional hay un informe que hace la Universidad de Yale, que lo hace cada 2 años, que muestra qué tanto los países avanzan o retroceden. Y en ese informe el Perú, de más o menos 140 países evaluados, si mal no recuerdo, el Perú está en el puesto 117, casi como el ranking de la FIFA. No clasificamos. Entonces, este diagnóstico que en el Perú existen estándares ambientales sumamente exigentes y que hay que rebajarlos, yo creo que es un diagnóstico para preocupar. Yo creo que no marca el mejor camino, ojalá se entienda que es un error. Pero es generalizado en el sector empresarial. En el sector empresarial, evidentemente. Yo creo que el sector empresarial, yo no generalizaría, los sectores más conservadores del sector empresarial, para ellos el escenario ideal es que no exista el Ministerio del Ambiente, no existe el OEFA, han estado peleando para que el aporte por regulación que recibe el OEFA finalmente no lo reciba, lo que sería el final del OEFA. Para ellos ese sería el mejor de los mundos. Pero ese escenario no nos llevaría a ser país de la OCDE. Claro. Chile, para lograr su incorporación a la OCDE, tuvo que hacer 52 reformas ambientales. Chile, que nos ya llevaba ventaja antes de eso, para que finalmente pueda ser admitido. Entonces, yo creo que hay que entender finalmente que... Pero por tu trabajo imagino que has tenido ocasión de conversar también con empresarios mineros. Por supuesto. ¿Qué es lo que más les irrita? O sea, para tratar de entender cuál es su percepción del tema. Primero, yo creo que hay un error que siempre cometemos, además no solamente nosotros, ¿no? Sino también creo que desde el sector empresarial o desde el Estado, de pensar que estos diferentes grupos de actores, estos stakeholders, como se utiliza ahora, es el término que más se utiliza, son grupos monolíticos, ¿no? Yo creo que es un error pensar que es así. Entonces, hay sectores empresariales que son... digamos que tienen una actitud sumamente, y una opinión y una percepción tremendamente conservadora a lo que se tiene que hacer en temas ambientales y sociales, pero creo que hay otros sectores que no, que más bien les incomoda. Por eso, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, sufrió una decisión y se creó la Sociedad Peruana de Carburos, que durante algunos años estuvo presidida por Beatriz Merino, porque esos empresarios no se sentían representados en la Sociedad Nacional de Minería. Y actualmente, dentro de la Sociedad Nacional de Minería, también hay empresas, sobre todo las empresas internacionales, que no se sienten muy cómodos con estos discursos del siglo pasado, de no derecho a la consulta, de no estándares ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, no es un sector monolítico, y claro, ellos prefieren moverse... Pero entre los quejosos, ¿qué cosa es lo que más les fastidia? Yo creo que ellos... ¿El costo económico de las cautelas ambientales? Lo engorroso y... A mí me parece legítimo, digamos, a todos nos incomoda hacer trámites. Yo creo que sin duda hay exceso de trámites, pero... tramitología no tiene que ser sinónimo de desregular, de bajar los estándares ambientales. Es más, se ha buscado, con la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que esta entidad sea una suerte de ventana única. Ya no tengan que hacer varios trámites y varios procedimientos por diferentes sectores, sino que finalmente se simplifique. Entonces, pensar que
exceso de trámites es sinónimo de bajar estándares ambientales, creo que es un error. Y lo que va a motivar es que finalmente ya somos un país desde hace un buen tiempo, donde la gran mayoría de conflictos sociales, lo dice la Defensoría del Pueblo, tienen su origen en temas ambientales y sobre todo vinculados a actividades extractivas. Entonces, digamos... ¿Más que temas del agua? ¿O incluye Lo que pasa es que el tema del agua también forma parte de las preocupaciones vinculadas a actividades extractivas, ¿no? El tema del agua está fuertemente presente. Pero si yo quito el agua, que puede ser un factor que no sea solo ambiental, digamos, sino contaminación explícita, ¿sigue siendo un factor relevante en los conflictos? Sí, no, sin duda alguna, ¿no? Porque, digamos, tenemos casos como el de Loroya o el caso como Espinar, donde ahí tenemos impactos ambientales de otro tipo que repercuten en problemas de la salud de las personas, en las poblaciones vecinas. Esta visita del presidente electo a Loroya ha sido bien interesante, ¿no? Porque ha causado revuelo y hay muchos análisis sobre eso, ¿no? Porque finalmente él recoge una preocupación que yo la comparto y que es legítima de más de 2.000 trabajadores y sus familias que ven su futuro incierto. Recoge esa preocupación y la preocupación de ver cómo se puede reactivar la producción de ese complejo metalúrgico que es sumamente antiguo y obsoleto. Hasta ahí todo muy bien. Pero se olvida que Loroya es una de las 10 ciudades más contaminadas del planeta, se olvida que ahí hay un problema de salud pública. Todos los estudios que se han hecho muestran que el 90% de Loroya tenía plomo en sangre muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, se olvida de ese componente y además, dicho ese paso, también se olvida del hecho que Doderran, el grupo Renco, nos ha llevado a un proceso de arbitraje. Entonces, cualquier modificación de la norma, dicho ese paso, el señor Kuczynski ya sabe ampliaciones para los programas de inversiones en Loroya, porque la primera ampliación que recibió Doderran en el año 2006, precisamente en mayo del 2006, el presidente del Consejo de Ministros era Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces él conoce y formó parte de esa decisión. Entonces, no tomar en cuenta que una norma que tendría casi nombre propio le pondría en bandeja el proceso de arbitraje horrorosa, yo creo que me da la impresión que puede partir no ha sido tan grave porque todavía no es gobierno, digamos, pero si esto no hubiese ocurrido siendo gobierno sería un escándalo. Yo aseguro que un video del presidente electo en Loroya en el proceso de arbitraje y finalmente una norma como consecuencia de esa incidencia política, de ese intento de buscar influencia política, bueno, tendríamos que estar pagando todos los peruanos los y una resolución del problema con el empresario chino que estuvo presente, peor aún. Así es, porque además ha ido acompañado de los posibles inversionistas. Entonces yo sí creo que ha sido un error, que parte de una preocupación. Que gente como Carlos Gálvez, por ejemplo, que es considerado la línea dura, digamos. Yo creo que es la labura. Y él mismo dice, en La Oroya la única solución es trasladar la refinería y llevársela a un lugar desértico en la costa. No hay manera de que sea viable. Es un tema complejo, ¿no? Yo creo que efectivamente esa es una posibilidad. Algunos piensan que es posible reflotarla. Es muy difícil, es una instalación tremendamente obsoleta. Loroya tiene su origen en 1922, fue privatizada en la década de los 90, entró esta empresa, y es curiosamente a partir del caso de Loroya es que empiezan estas versiones como la de la señora Arauz, ¿no? Los estándares ambientales son muy elevados, y se olvida señalar que precisamente para 3 casos específicos se han buscado mantener los estándares ambientales que vienen desde el año 2001. El caso de Loroya, el caso de Hilo y el caso de Arequipa, donde por diferentes situaciones y condiciones especiales en esas localidades no se van a poder lograr estos estándares de calidad ambiental, ¿no? Entonces, digamos, vayamos con cuidado, con atención. Este es un tema complicado, difícil, y busquemos encontrar las mejores soluciones. ¿Cuál es tu impresión de cómo debe resolver el tema? Cerrarla. O sea, no queda otra. Yo creo que hay que... El estado de un programa de, no sé, de cooperación laboral de la población. Es una posibilidad, sin duda es una posibilidad. Costosa, pero no sé otra, no veo otra. Es una posibilidad. No hay que olvidarnos que, y eso tiene que ver un poco con lo que está pasando en el sector minero, ¿no? Porque efectivamente estamos viviendo un contexto distinto, un contexto diferente. Se acabó el superciclo de los precios, pero actualmente la minería está creciendo a tasas espectaculares. El año pasado la minería, el PBI minero, creció a 2 dígitos, 15%. Y básicamente estamos teniendo un salto en la producción de cobre.
Perú va a duplicar la producción de cobre con la entrada en producción de Altapacay, de Constancia, de Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Toromocho en Junín. Entonces, los escenarios regionales están cambiando y también los escenarios de la Sierra Central están cambiando. Entonces, hay que comenzar a pensar una posible salida de Loroya en una lógica más macrorregional. Un poco lo que está pasando en el sur. En Arequipa, por ejemplo, Arequipa ahorita se habla de un corredor minero que viene desde Cotabamba, Apurímac, pasa por Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Cusco y desemboca en Arequipa, en Matarani. Ha habido un desplazamiento de la inversión en los últimos años hacia el sur andino. Ha habido un desplazamiento también de la conflictividad hacia el sur andino. Pero en Arequipa, por ejemplo, por Matarani está saliendo casi el 8% de la producción mundial de cobre. Matarani se está consolidando como el principal puerto de América del Sur, el puerto minero, a eso me refiero. Es decir, Cerro Verde, con la ampliación última, ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Antamina y Arequipa ha desplazado Ancash. Es decir, las cosas se están moviendo y hay que tomar en cuenta, digamos, todos estos movimientos para encontrar salidas para el sur, para encontrar salidas para el centro y para otras regiones donde la minería es una actividad importante. Entonces, hay que pensar las posibles salidas en esa dimensión y en esa perspectiva. ¿Qué te parece el nombre de Elsa Galarza como eventual ministro del Ambiente, que es un nombre que se ha voceado? Elsa Galarza, digamos, viene de la Universidad del Pacífico, es una economista reputada, forma parte, creo que es directora del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, creo que conoce el tema. Ahí lo que está ocurriendo en el Ministerio del Ambiente es que si uno ve la conformación del equipo de transferencia, es como que el equipo del señor Antonio Brac sin el señor Antonio Brac, ¿no? Gran parte del equipo que acompañó a Antonio Brac en esa etapa fundacional del Ministerio del Ambiente estaría o forma parte de la Comisión de Transferencia y habrá que ver si asumen funciones. Yo creo que la tarea para la señora Galarza o para cualquiera que se siente en ese sillón es precisamente, en primer lugar, yo diría, defender la institucionalidad ambiental. El país necesita una autoridad ambiental fuerte. Eventualmente recuperar los niveles. Yo creo que recuperar lo que se ha perdido y tratar de construir algo que todavía forma parte de la agenda pendiente en el país en materia ambiental. Construir una gestión ambiental como ocurre en los países donde además fluyen las inversiones en mejores condiciones, construir una gestión ambiental que sea transversal, transsectorial. En el Perú no existe una autoridad ambiental. El Ministerio del Ambiente no es la única autoridad ambiental. En el Perú seguimos siendo un país donde cada ministerio, en la práctica, es la autoridad ambiental de su respectivo sector. Eso está comenzando a cambiar. Sí, con esta creación de este nuevo organismo que se llama el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, el famoso SENACE, que muchos decimos esperamos que no se llame Se Muere, porque hay mucha gente que quiere que el SENACE se ponga en la congeladora, con esta lógica de debilitar la institucionalidad ambiental. Entonces yo creo que la tarea para la señora Galarza o para que finalmente sea quien asuma las funciones del MINAM es precisamente construir una autoridad. ¿Hay algo que hacer en materia de gobiernos regionales sin protección del medio ambiente? Sin duda alguna. Cada vez que converso con expertos me dicen que eso es no un desastre, pero que está tan lleno de complicaciones y superposiciones que termina siendo inútil. La gran prueba de lo mucho que hay que hacer en las instancias subnacionales es lo que ha pasado con la minería ilegal. O sea, para poder combatir con eficiencia a ese sector que es una de las grandes amenazas, porque tiene poder de organización impresionante, tiene un poder económico impresionante y tiene poder político. El señor Amado Romero, que está, el famoso Comeoro, que está acabando sus funciones en el Congreso, le está entregando la posta a uno que es igualito que él, ¿no? Entonces, este sector que ha crecido enormemente, para encontrar una solución a la minería ilegal, que hay que encontrarla y es una agenda pendiente, bueno, se necesita actuar y articular con los gobiernos subnacionales, si no, no hay salida, no hay solución. Entonces, lo que hay que buscar ahí es que las competencias que tiene la autoridad nacional se complementen con las competencias que debe tener las autoridades subnacionales. Y eso implica transferencia de capacidades, transferencia de recursos y construcción de institucionalidad. Si no, todo lo que sea va a ser un saludo a la bandera. Ojalá el nuevo ministro de apoyo a las regiones no sea solamente para destrabar inversiones, sino también para crear institucionalidad, ¿no? Y ojalá que el Ministerio de Economía y Finanzas entienda que esa es una prioridad, porque además eso tiene que ver con la economía. No hay que olvidarnos que todos los años el Perú pierde casi el 4% del Producto Bruto Interno por lo que se conoce como el índice de degradación ambiental. Entonces, así como hay que sumar,
producción, inversión, hay que restar, ¿no? Entonces, si no se entiende que el tema ambiental es fundamental para la marcha de la economía, no estamos entendiendo, digamos, lo que en el siglo XXI, claro, cómo se desarrollan las políticas públicas. Muchas gracias, José, por habernos acompañado. Mucho gusto y gracias por la invitación. José de Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental y director de Cooperación, ha estado aquí en nuestros estudios. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos